Creo que ya todos están bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar entonces con el primer panel de esta mañana, el cual tengo el honor de moderar. Vamos a estar con dos panelistas. Lamentablemente, nuestro tercer panelista, que era Ricardo Ramírez, no pudo estar presente debido a que se le presentó un inconveniente de cruce de agenda de última hora. Por lo tanto, vamos a iniciar entonces con los dos panelistas que tenemos actualmente. Y de Ricardo, pues tuvo también la amabilidad de enviarnos un video para responder una de las preguntas que teníamos preparadas para él el día de ayer. Entonces, pues bueno, iniciamos. Vamos a presentar a nuestros tres panelistas. La primera es nuestra colega Juanita Hernández Vidal. Juanita es socia directora de Estudio Legal Hernández, abogada magíster en regulación energética y docente universitaria y asesora de empresas del sector energético. Y tenemos a Nicolás Rincón, quien es ingeniero ambiental, especialista en gerencia ambiental y magíster en energía y sostenibilidad. Nicolás es gerente de proyectos de consultoría y medio ambiente, SA, con más de 15 años de experiencia en viabilización socioambiental de proyectos en el sector energético y en oil and gas. Y como les comentaba, teníamos también al señor Ricardo Ramírez, quien es excomisionado CREC y exdirector de la UCME. Actualmente se desempeña como profesor de cátedra en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces vamos a iniciar con Juanita. Muy buenos días, Juanita. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por estar Hola, con buenos días. nosotros. Gracias. Juanita, vamos a comenzar con una pregunta tanto para ti como para Nicolás. Y, eh, y al final vamos a tratar de hacer como una pregunta para los dos. Y en la parte final vamos a escuchar el video de la respuesta que nos envía Ricardo en el día de ayer. Entonces, Juanita, mira, en general, la intención un poco del panel es discutir cuál es esta fuerza que tiene hoy en día la política para la implementación de renovables y creo que en general todos estamos de acuerdo que es central el papel de la política del Estado en función de generar estos nuevos instrumentos legales. Pero también existe la otra parte y es como el ambiente que se genera alrededor de ciertos anuncios. Este año hemos sido testigos de por lo menos dos o tres anuncios de empresas grandes y serias que han decidido dejar sus proyectos de lado, que han decidido parar un poco sus operaciones en Colombia. Eh, ¿Cuál es el ambiente actual que se está viviendo en el sector frente a estos anuncios que entendemos que son muy impactantes, pero que quisiéramos entenderle a una persona como tú que día a día está hablando con los gremios y con las empresas privadas frente a cómo se sienten en la solución, en qué tanta solución está dando la política colombiana hoy frente a los problemas que se les presentan a todos los proyectos, lo cual es natural. Pero entonces quisiéramos escuchar un poco de ti, cómo estás viendo tú el ambiente en general del sector hoy en día. Ok, Giovanni, buenos días de nuevo a todos y gracias a Transforma por la invitación. Bueno, como se ha conversado en lo que vamos del seminario, pues tenemos una política que se definió a partir de la expedición de la Ley 1715/2014 y que ha sido reglamentada en los diferentes ejes que la norma identificó que eran estratégicos. Temas, por ejemplo, si uno lo ve por ejes, uno diría, bueno, temas de autogeneración, que es un tema que ha tenido un desarrollo muy importante en Colombia, ¿no? A partir de la expedición de la Ley 1715 y con la posibilidad de los usuarios de convertirse en esos prosumidores e inyectar excedentes a la red. Si lo vemos desde otro eje, pues el eje de los incentivos tributarios, que administra la Unidad de Planeación Minera Energética con la intención de facilitar el cierre de los modelos financieros de los proyectos de energía renovable. Eso obviamente incentiva que empresas apuesten en nuestro país y les interese desde el 2014, incluso un poco desde antes, de hacer inversiones muy importantes en nuestro país para la construcción de grandes proyectos de generación. Vemos que entonces tenemos como esa base que ha sido como objeto de reglamentación, complementada de pronto también por el tema por otros temas como hojas de ruta en materia
de offshore wind por ejemplo, la ley de transición energética, la ley 2099, y pues la reglamentación de la CREC y todo este tema también asociado a las subastas de energías renovables, por hacer como un barrido de qué se ha construido, ¿no? Lo que pasa es que la política pública está dada, pero la política pública no hay que darla por sentada, ¿no? Eso es como cuando uno tiene una relación amorosa y el hecho que las cosas bien en cierto momento y que estén unas bases o unos acuerdos en una pareja, pues no significa que por ese solo hecho las cosas vayan a fluir siempre por solo ese hecho, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento, en una coyuntura en la cual no se ha continuado trabajando, acelerando, reformulando la política pública, porque la política pública al final son las inversiones, son las señales que se dan, digamos, hacia el inversionista, donde tenemos que dar una señal de confianza, de seguridad, y de que estas inversiones van a llegar a un buen fin, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un ensayo. A nosotros nos decían en el colegio, un ensayo es introducción, desarrollo y conclusión. Pues lo que pasa en este momento es que los proyectos se están quedando es en esta fase de desarrollo y no están teniendo una conclusión y eso pues lo hemos, ¿no? Aplicado en unos casos muy concretos que de pronto la política pública en este momento no ha sabido administrar. Temas concretos como La Guajira, temas concretos como, por ejemplo, las decisiones normativas, bueno, Guajira por temas de comunidades y consultas previas, o, por ejemplo, decisiones también en instancias judiciales que, por ejemplo, por un motivo u otro, pues quitan o se elimina o se declara la nulidad del decreto 570 de 2018, que es la base jurídica de las subastas de energías renovables. O, por ejemplo, un poco lo que está pasando desde la institucionalidad, ¿no? Que termina afectando mucho el desarrollo de estos proyectos desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva de la unidad de planeación minero-energética en relación con la asignación de los puntos de conexión para la conexión de los proyectos. Entonces tenemos como yo lo diría, pues obviamente cuando uno está desde este lado, uno siempre dice es muy fácil hablar, decir las cosas no están bien, pero yo creo que uno tiene que ser, digamos, como propositivo y en ese escenario yo lo que pensaría es que estamos pues en un momento que al final es una gran oportunidad, pero en la cual hay que reaccionar muy rápido, ¿no? Porque hemos tenido un año 2023 donde hemos tenido como unas varias señales adversas desde la política pública, desde la legislación, desde la institucionalidad, desde incluso los mensajes de gobierno nacional, que obviamente generan preocupación en estas empresas, pues que lo que quieren es realmente están apostando a la transición energética en Colombia y lo que quieren es lograr una verdadera incorporación de energías renovables en nuestro país, ¿cierto? Yo creo que al final la construcción de toda esta política pública que se ha generado ya desde hace ya 8 años o 9 años para atrás, hace que el país siga siendo muy atractivo. O sea, lo vemos, por ejemplo, si lo aterrizamos a casos específicos, vemos como la unidad de planeación minero-energética hace unos meses nos decía que recibió 90.000 megas de solicitudes de capacidad al sistema interconectado nacional. Recordemos que Colombia, sumando todas sus fuentes de generación, tiene 20.000 megas. Pues hay 90.000 megas de interesados y más que todo esto de tecnologías renovables en conectar proyectos al sistema interconectado. Entonces, la inversión sigue estando, pero sí hay, digamos, que adoptar unas medidas muy urgentes en materia institucional y sobre todo, pues, volver a trabajar en los temas de seguridad y de confianza para que las empresas puedan seguir confiando, ¿no? Confiando y avanzando en el desarrollo de los proyectos en Colombia. Perfecto, Juanita, muchísimas gracias y creo que en un momento volvemos a tu punto sobre cuáles son esas medidas urgentes que necesitamos para avanzar en esta coyuntura, ¿no? Que al final tendrá alguna forma de salir adelante, creeríamos todos y tenemos toda la esperanza. Me gustaría pasar a Nicolás y retomando un poco también
agradeciéndote también por la presencia, Nicolás, y entendiendo un poco los datos que nos comentaban tanto Jan como Álvaro frente a esa gran cantidad de megavatios que hoy en día están licenciados a nivel de renovables. Estamos hablando de entre 4.2 y 4.5 gigavatios aproximadamente entre las CARS y la ANLA. Y quisiera entender un poco, porque en su momento, cuando la UCME hacía sus sesiones públicas, se mencionaba sesión tras sesión que los proyectos no entraban precisamente porque no tenían la posibilidad de finalizar el proceso de licenciamiento ambiental. Sin embargo, hoy con esta cifra contundente que hace parte, es casi el 25% en capacidad de lo que tenemos instalado hoy en día, esos 4.5 gigavatios, y los proyectos siguen presentando retrasos. Quisiera entender desde tu punto de vista, Nicolás, ¿cuál crees tú que son las razones por las cuales estos proyectos están siendo sujetos de retrasos? ¿Cuál es tu visión frente al tema? Hola Giovanni y Juanita, ¿cómo están? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al panel. Quisiera, por supuesto, iniciar complementando un poco esa información de los 4.5 gigas licenciados. Y es que precisamente tuve que hacer un análisis en el proyecto de maestría donde generé una información a partir de un mapeo que realizó la UME junto con datos de XM, y es que en el año 2021, de 1048 megavatios que fueron asignados para el ámbito solar, solamente ingresaron 74 megavatios. Luego en el 2022, de 7269 megavatios, solamente ingresaron 143. Y actualmente en lo corrido del año 2023, de los 6410 megavatios para el componente solamente solar, solamente entraron 216 megavatios, lo que quiere decir que en los últimos 3 años solamente el 3% de la asignación en solar ha ingresado al sistema. Y no menciono los eólicos porque sabemos muy bien que ya con la salida de Pirachi no tenemos en el sistema proyectos eólicos que se encuentren conectados a la red. Entonces, ese mapeo y esa información nos da de la gran cantidad de proyectos que tenemos y, como lo decía Juanita, del apetito que es evidente en las solicitudes de conexión. Muy pocos proyectos están entrando. Y ya mencionaron algunos dos puntos principales. Hablaba Juanita muy bien de los temas de inversión, de que pasen a las siguientes fases de inversión por diferentes temas de política pública, por temas de las inversiones que también vienen de afuera, por supuesto. Hay un gran tema que ojalá Ricardo nos lo haya dejado en el video y tiene que ver con el plan de expansión de UMME, donde se necesitan líneas, por supuesto, para poder llevar toda esa energía. Y a lo que a mí me compete, que es el tema del licenciamiento ambiental, voy a mencionar los principales puntos de por qué estos 4.5 gigas no han entrado de la manera que se quisiera o que se necesita, por supuesto, para la diversificación de la matriz eléctrica o energética del país. Lo primero es, para no creer, hay proyectos licenciados que no fueron favorecidos con el punto de conexión en marzo, en la última asignación de puntos de la UME, que fue en el mes de marzo. De los 8.321 megavatios que fueron asignados, hay proyectos solares y eólicos que no tienen punto de conexión en esa asignación. Entonces, pues el inversionista se detiene, no desarrolla el proyecto porque es una inversión muy riesgosa sin tener un punto de conexión y sin saber cuándo va a tener ese punto de conexión. Entonces, las FPOs empiezan a correr y empiezan a hacer existir esos retrasos que estamos evidenciando y que Giovanni bien lo mencionaba, y seguro Jan y también Álvaro lo mencionó en en su intervención de introducción. El segundo punto es que existen proyectos que no tienen todavía el licenciamiento en su conexión, porque lo han diferenciado, y eso es algo que lo hablaremos posteriormente en todo lo que tiene que ver con las estrategias, pero se licenciaron los parques solares, los parques eólicos, y las líneas de conexión quedaron aparte por temas de estrategia o por temas de consulta previa, pero diferenciaron el licenciamiento, y aún esos parques
solares de los 4.5 gigas o eólicos que están licenciados no cuentan con la línea de conexión viabilizada o con el permiso ambiental, ya sea con la corporación o ya sea con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ya sea por problemas de archivo, por ejemplo. Tenemos proyectos eólicos en La Guajira que por temas de archivo por parte de la ANLA están en un reproceso actualmente en rehacer sus estudios de impacto ambiental para volver y reiniciar el trámite de licenciamiento, lo cual obviamente ha causado retrasos en la entrada de estos proyectos y todavía pues se tienen esos inconvenientes o inconvenientes de consulta previa donde esos licenciamientos de líneas se encuentran parados porque tienen estos inconvenientes. En procesos de consulta demorados, donde no se han llegado a acuerdos con las comunidades étnicas en las cuales se están desarrollando y pues al no existir la línea, también, al igual que cuando no hay asignación de punto de conexión, las inversiones se detienen y los proyectos pues no empiezan a ejecutarse porque hay una incertidumbre y hay un riesgo importante que el inversionista no quiere correr. Ya mencionamos también los inconvenientes con las comunidades, también lo mencionaban en la introducción. Hay seguramente conocemos muy bien el contexto de La Guajira, con una de las regiones con las mayores necesidades básicas insatisfechas, donde existen otro tipo de intereses y hay inconvenientes, donde hay bloqueos para el ingresar la maquinaria, hay bloqueos para el desarrollo de los estudios, hay retrasos que por supuesto por parte de estas inconformidades que existen en las regiones no permiten que precisamente para el desarrollo de los estudios de las líneas de conexión y otros estudios se puedan viabilizar los estudios y los proyectos se puedan ejecutar a tiempo, que es lo que estamos necesitando. Y pues bueno, hay otros intereses particulares en la región donde hay cambios en las reglas de juego, hay acuerdos que se llegaron con las comunidades en las consultas previas o en las socializaciones, que a medida que se van necesitando otro tipo de gestionamiento de las comunidades también empiezan a requerir nuevas solicitudes y ahí en esos cambios de reglas de juego los inversionistas o los dueños de los proyectos hacen un stop en su inversión y empiezan pues a mirar cómo el gobierno puede ayudar a resolver estas situaciones. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que está pasando a nivel de por qué no han entrado con la celeridad que se necesitaba estos proyectos y por supuesto eso requiere una planeación tecnológica, territorial, organizativa de todas las entidades para atender la gran demanda de proyectos, porque ahí están, las solicitudes están, se duplicaron las solicitudes de 2022, de 823 se pasaron a 1.628 solicitudes, pasamos a, como lo decía Juanita, a 90 gigavatios, que vamos a ver qué va a pasar ahora con lo que se presentó en octubre, qué va a hacer la UME en su algoritmo, en su estudio de proyectos que se van a enviar a conexión, pero ese es el contexto y lo que está pasando actualmente en el país. Perfecto, Nicolás, muchas gracias por darnos este recorrido frente a las diferentes circunstancias que están presentando los proyectos y que en general corresponden, como bien lo mencionabas, a procesos que van sucediendo a medida que un poco vamos aprendiendo como país y como institucionalidad a entender qué es lo que significa, ¿no? Pero no es, digamos que queríamos poner este punto porque no es blanco y negro que en el momento de tú tener tu licencia ambiental aprobada para tu parque, no necesariamente para tu línea, pues vas a proceder a montar tu proyecto o a conseguir la financiación, porque quizás el financiador también exige que se complete todo el licenciamiento ambiental. Entonces, pues naturalmente son obstáculos que se han venido presentando y que estos escollos de política que mencionabas tú y Juanita esperamos que se encuentren un poco algún tipo de solución en el muy corto plazo, ¿no? Porque digamos que el tiempo va corriendo y los ánimos de los inversionistas se van bajando de manera muy rápida. Quisiera proceder al video que nos envió el doctor Ricardo Ramírez, aprovechando un poco su experiencia en en el servicio público, tanto desde la CREC como comisionado y desde la UME como director de la UME durante un buen periodo de tiempo. Y la pregunta para el doctor Ricardo que nos va a responder a través del video que vamos a poner y es, desde su perspectiva, ¿cuál es ese papel que está viendo desde la UME o desde la CREC, que al principio hablando solamente del tema
de energía eléctrica son quizás los principales órganos que dinámicamente están promoviendo, gestionando los proyectos, sacando normas, sacando regulaciones desde el lado de la CREC, y si existe como esa coordinación entre Ministerio, UPME, y la CREC para poder sacar y para poder superar principalmente los escollos y los problemas que se han venido presentando últimamente. Cuando se presentan tantos problemas, tantos anuncios de los privados, tantos temas por parte de las comunidades, es necesaria la coordinación institucional. Quisiéramos saber entonces qué nos tiene para decir el doctor Ricardo al respecto. Muchas gracias. Creo que el doctor Ricardo, creo que tenemos que adelantar un poco el video porque no veo que el doctor Ricardo esté contestando la pregunta. Mapi, no sé si me... Estamos teniendo un problema con el audio. Yo creo que podemos seguir con la pregunta a los panelistas y tratamos de solucionar el problema con el video. Perfecto, Karen, muchísimas gracias. Bien. Eh, bueno, quisiéramos iniciar ya con la segunda parte en estos 15 a 20 minutos que nos quedan del panel y está referenciado frente a esas, ese abrebocas que tanto Juanita como Nicolás nos dieron frente a cuáles son esas políticas que hace falta reforzar. Estamos en una ventana de tiempo de oportunidad, entendiendo también que en general el tema de energías renovables en el país, de la entrada de renovables y de la salida de fósiles, ha tenido una eh, progresión, una evolución en los últimos tres gobiernos, ¿no? No se ha parado, digamos, el sector y en general se ha intentado darle un empuje, pero quisiéramos entender desde la visión de Juanita y Nicolás y ojalá si nos pueden dar de pronto su visión también sobre la salida de las plantas también fósiles, sería interesante para no centrarnos solamente en el tema de renovables. Entonces, la pregunta es de manera muy concreta, es ¿cuáles son esas políticas que debemos implementar y en qué ventana de tiempo para poder promover tanto la entrada de renovables como la salida de los fósiles? Recordemos que hoy en día la entrada de renovables está entrando solamente a cubrir nueva demanda, ¿no? Entonces, la salida de los fósiles también es importante para que tengamos más renovables y podamos no solo cubrir nueva demanda, sino la demanda actual, procesos de electrificación, en general, todo lo que concierne a la transición energética. Entonces, quisiéramos entender estos temas. Juanita, no sé si quisieras empezar. Bueno, muy interesante el tema porque cuando hablamos de salida de fósiles, de pronto el sector eléctrico no es tan claro como lo vemos en otras industrias, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensemos en una industria que utiliza, no sé, diésel para un proceso y de pronto decide cambiarse a otra fuente como que sea más sostenible. Bueno, es un caso puntual. Lo que pasa es que cuando hablamos de esa sustitución o esa transición de combustibles fósiles a combustibles más limpios en el sector eléctrico, no es tan clara la ecuación, porque al final cuando uno va, por ejemplo, a la ley 1715 y la exposición de motivos, la ley en su momento, cuando se empezó a hablar de estos temas en el 2012, dice Colombia necesita desde ya diversificar su matriz, porque tiene una alta exposición a los cambios climáticos y obviamente pues tiene una altísima dependencia del agua, ¿cierto? Al tener una matriz 70% hidroeléctrico, pues Colombia, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Que ya estábamos, pues bueno, todo el año hemos estado con el tema del fenómeno del niño, que el otro año, pues bueno, ya va a llegar, digamos, como ese cambio climatológico que nos impacta directamente y siempre, periódicamente nos pone en riesgo el abastecimiento de energía eléctrica en Colombia.
donde, por supuesto, entonces no es una sustitución total el tema de las energías renovables, sino que es un tema que debe seguirse complementando con otro tipo de combustibles, ojalá cada vez más limpios. De pronto, y hemos visto como de pronto algunas de carbón han estado haciendo de pronto como renovaciones tecnológicas para migrar a gas, pero lo cierto es que acá siento yo pues al final el objetivo es que los colombianos tengamos un suministro seguro, confiable de energía eléctrica y sabemos pues que por el momento, como está el tema tecnológico, pues eso no lo vamos a lograr 100% con energía renovable. Entonces, vamos en una transición, digamos, gradual, incrementando las energías renovables, pero ese incremento debe ser una proporción por, por 10, o sea, muy grande, para que podamos llegar a un escenario donde realmente las energías renovables sean capaces de abastecer un porcentaje importante de la demanda de energía del país. Eso, digamos, como una reflexión ahí general sobre el tema de sustitución. Por ejemplo, en un evento hace unos días el ministro celebraba incluso que una térmica había logrado su reconvención para poder, digamos, ingresar o generar ahorita en esta época de fenómeno del niño, pues unos mayores megas con generación térmica, ¿no? Pero al final, pues ese es como un complemento que se requiere. Entonces, eso como una reflexión general de un tema muy particular que sucede pues en el sector eléctrico. No sé si ahí, Nicolás, quieras complementar con algo adicional. Y claro, sobre este primer punto, en cuanto a lo que tiene que ver en la salida de los fósiles, algo que tenemos muy claro en el sector de energía y es que los fósiles son los quienes están dando la confiabilidad también de que podemos activarlos en el momento que lo requiramos. Es quien nos dan esa seguridad un poco cuando tenemos las bajas hidrologías y por supuesto en política y en incentivo frente a la participación de nuevos jugadores en el sector de renovables hay que pensar en las baterías, por supuesto, hay que pensar en hidrógeno verde y hay que pensar en geotermia, porque no podemos salir a pensar en que la diversificación de la matriz eléctrica es energizar el país a partir de renovables solamente eólicos y solares, porque conocemos que la confiabilidad y la estabilidad que nos puede brindar ese tipo de energías renovables no convencionales no es la misma que tenemos en los fósiles y hay que empezar a migrar el sistema, pero de manera paulatina, de manera confiable y segura, que es lo que pide el sistema seguro en este punto de los fósiles. Y pues les traigo más datos en lo que tiene que ver con qué es lo que se viene en cuanto a los proyectos para hablar un poco de las propuestas en las políticas que consolidarán esta transición energética. Y es que en un mapeo que muy recientemente y está fresquito realizó la ANLA en conjunto con la UME de los proyectos que se vienen en generación de fuentes no convencionales de energía, hay digamos, una división que a nivel de licenciamiento, que pues, es el área que a mí me compete, los proyectos de menos de 10 megavatios no necesitan de un licenciamiento, un permiso ambiental con corporación o ANLA, sino directamente, simplemente con el uso de recursos que se necesitan, que específicamente son aprovechamientos forestales especialmente, se licencian. Hay 156 proyectos de menos de 10 megavatios en curso, que representan 1.3 gigavatios. Hay 136 proyectos entre 10 y 100 megavatios, que son los que se licencian o se viabilizan por medio de las corporaciones autónomas regionales, que representan 5.5 gigavatios de energía. Vayan sumando. Y hay 38 proyectos de más de 100 megavatios, que son los que licencia ANLA, que representan 7.3 gigavatios de energía. Entonces, eso nos suma algo alrededor de 14 gigavatios que están en proceso de desarrollarse. Es una gran cantidad. Mencionaba Juan Tat, nosotros tenemos 20 gigavatios de energía actualmente de potencia en cuanto a la demanda que existe en el país y ya hay 14 moviéndose frente a esa número que ha visualizado el gobierno de llegar a las 6 gigavatios de energía. Entonces, esos son los proyectos que se vienen y hay que estar preparados para esas
1.628 solicitudes que llegaron por más de 90 gigas, también, que es el otro dato que nos tiene UME, y es cómo vamos a organizarnos para recibir esto. A nivel de licenciamiento, hay algo que, en cuanto ya pasando a lo que tiene que ver con las propuestas de políticas que hay que consolidar en esta etapa de transición energética, y es primero la actualización en los términos de referencia para el licenciamiento de proyectos. Estamos hablando de unos términos de referencia que fueron construidos en el 2016, cuando no existía ningún proyecto licenciado en Colombia. El primer proyecto licenciado en Colombia se licenció en el año 2018. Entonces, esos términos, o sea, obviamente se crearon con experiencias en otros países, pero ya están desactualizados y hay que pasar de pronto algunos requerimientos excesivos que hacían que los estudios se demoraran un poco más, en realmente estudios. Puedo mencionar temas atmosféricos que en componentes como de proyectos solares no era tan necesario, temas de otro tipo de estudios específicos en componentes de ruido que ya se han desmitificado, a partir de la ejecución de proyectos donde la misma ANLA y las mismas corporaciones ya han hecho seguimiento y ya saben muy bien cuáles son los impactos y dónde hay que colocar el ojo a nivel de evaluación y seguimiento de proyectos. Entonces, punto número uno es actualización de esos términos. Es algo que se debe hacer. Eso seguramente va a agilizar a nivel de evaluación, a nivel de elaboración de los estudios. Es algo que se requiere, por supuesto, para los estudios y para que el inversionista pueda también ver más atractivo, digamos, la viabilización de esos proyectos. Hay que actualizar el tema de los POTs. No hay un POT en Colombia que tenga el uso, para el desarrollo de proyectos de fuentes no convencionales de energía. Los POTs es una problemática a nivel nacional, una desactualización en los POTs que se tienen a 10 años y se demoran en la actualización también. Entonces, algunos también de nuestros clientes tienen ese problema en el uso del suelo, donde precisamente tienen esa conflictividad porque no existe un POT que les permita. Nos estamos acogiendo a la Ley de Transición Energética, donde en su artículo 4 establece que hay una priorización en el ordenamiento territorial para ese tipo de proyectos, pero hay un gris, hay una información que se cruza con los acuerdos de los POTs, con la mapificación que hay en los POTs, y no hay esa viabilidad que exista, y eso es importante actualizarlo e incluir desde ya los proyectos de generación, a nivel, digamos, regional y a nivel de estos esquemas de ordenamiento territorial. Hay un tema muy importante, tiene que ver con los diagnósticos ambientales de alternativas de las líneas de conexión. El decreto 1076 establece que es necesaria la solicitud de diagnósticos ambientales para las líneas nuevas que se vayan a atender dentro del STN, pero las líneas de conexión no hacen parte todavía del STN, sino que hacen parte de la infraestructura de los parques solares, de los parques eólicos, de los proyectos de generación, y no deberían incluirse dentro de los DEAs, porque los DEAs es un trámite que requiere tiempo, y el tiempo en esto que estamos hablando es dinero y recursos, y es algo que a través de, digamos, la particularidad y la semántica, o hacer esa profilaxis jurídica de lo que es la norma, se podría establecer, que las líneas de conexión de los proyectos de generación no convencional no tuviesen que hacer ese diagnóstico ambiental de alternativas, lo cual ahorraría un año de tiempo aproximadamente en el desarrollo de los proyectos. Hay algo que ya se viene trabajando con la ANLA, que hay una propuesta que está en borrador, y es la reasignación de las competencias de las corporaciones y la ANLA a nivel de licenciamiento. Eso impulsará, por supuesto, los proyectos que sean de menor a 20 megavatios. Lo que se quiere es que de los proyectos que no requieren de licencia se pase de 10 a 20 megavatios, que los proyectos de mayor de 90 megavatios, como vemos en el mapa de proyectos, hay una gran cantidad de proyectos de 99,9 megavatios que podría recoger la ANLA, y la ANLA pues cumple con sus tiempos, porque hay un indicador muy importante que son los tiempos, por supuesto, de evaluación, que la ANLA es muy, muy exigente, y hay que mencionar esto, que la ANLA en cuanto a tiempos de cumplimiento de su evaluación y de expedir el acto administrativo, tienen una asignación completa en cuanto a la priorización que tiene que tener estos proyectos.
Y, por supuesto, esto ayudaría a viabilizar y a que los proyectos que se están quedando muchas veces en las corporaciones por trámites, tramitología, por funcionarios o la cantidad de funcionarios que se tenga para asistir lo que se viene y, por supuesto, y pensando en lo que yo les estoy mencionando, que hay una 1.628 solicitudes y sigo, ese número retumba en mi cabeza porque es el apetito que hay en este momento y seguro esa cantidad de proyectos van a necesitar que la ANLA robustezca su personal y sus actividades tanto en evaluación como en seguimiento. Entonces, esa reasignación de competencias también pudiese ayudar a consolidar los proyectos de la transición energética, las mesas de trabajo, por supuesto, entre ANLA y corporaciones para identificar los riesgos donde los proyectos puedan tener esa comunicación frontal de cuáles son los riesgos previo a la ejecución. Hay que articular, por supuesto, la ANLA, las corporaciones, la UME, la DANCEPEL, que es la Dirección Nacional de Consulta Previa, junto con Mininterior, Minenergía, para que todos conozcan cuáles son los proyectos en donde hay que priorizar, porque hay proyectos que se están quedando por consulta previa, hay proyectos que están quedando por las asignaciones de los puntos de conexión. Si todos estamos alineados, seguro iremos todos hacia el mismo punto con la celeridad requerida. Y, por supuesto, para finalizar, lo mencionaba al principio, y es que los proyectos se puedan viabilizar en conjunto, lo que tiene que ver el parque solar, el parque eólico o el proyecto de generación junto con la línea de conexión. Esto va a permitir que se tenga una licencia conjunta, que no tenga trabas, que la línea se haya quedado en el olvido, que la línea haya quedado, por supuesto, en alguna problemática a nivel de licenciamiento y el proyecto tenga un licenciamiento conjunto. Entonces, esas serían, digamos, las propuestas principales que tendría para estas políticas de consolidación de la transición energética. Nos encontramos en el Foro Política para la Entrada de Renovables en Colombia, un evento organizado por el Programa de Energía Transforma. En esta oportunidad vamos a entrevistar a nuestro panelista, el ingeniero Ricardo Ramírez, exdirector de la UPME, excomisionado CREC y profesor de la Universidad Nacional. Ingeniero, desde su perspectiva, ¿cómo ve la forma en que la UPME, la CREC y los ministerios han venido ejerciendo sus funciones para sacar adelante la titánica tarea de la transmisión energética? Bueno, la transición energética es un proceso complejo, un proceso de gran alcance y de mucha persistencia. Tiene, digamos, de sus principales pilares, por supuesto, la penetración de renovables para hacer, digamos, uso de esa energía en los dos grandes vectores que nosotros estamos empeñados en utilizar, la electricidad y el hidrógeno. Pero también tiene, digamos, acciones a nivel de uso fundamentales. Entre ellas, digamos, todo lo que hay que hacer para sustituir los motores de combustión interna en transporte. Y tiene otras medidas, no menos importantes. Por ejemplo, los temas de eficiencia energética y la conversión, digamos, en la industria. Todas esas acciones van mucho más allá de lo que pueda hacer la UPME, la CREC y el Ministerio de Minas y Energía. Tienen que ver con lo que puedan hacer los mismos consumidores, específicamente lo que tiene que ver con transporte. Muchas veces hay de por medio decisiones individuales de las personas o de los entes territoriales, si son transportes públicos masivos, o de las grandes industrias si se trata de procesos de reconversión. Entonces, la labor es titánica y, como mencioné al comienzo de esta intervención, va mucho más allá de lo que la UPME, la CREC y el Ministerio de Minas y Energía puedan hacer por sí solos. ¿Cree usted que hay coordinación entre estas entidades? Sí, yo creo que sí. Digamos, usualmente el ministro preside la CREC y el ministro también preside, digamos, el consejo directivo de la UPME. Y se acostumbra, digamos, en estas instituciones tenemos comités primarios donde efectivamente se puede coordinar sus acciones. Pero lo complicado de este proceso de transición energética es que, como mencioné hace unos minutos, es un tema que tiene que ver con todos, con muchos ministerios, con los entes territoriales, todo lo que tiene que ver, digamos, con acciones
en ciudades, en las viviendas de cada uno de nosotros, son decisiones que se van más allá de las autoridades nacionales, pasan al ámbito local, al ámbito regional y al ámbito privado de cada uno de nosotros en sus decisiones de consumo, sus decisiones de inversión. Entonces la coordinación tiene que ser mucho más amplia y por lo tanto mucho más compleja. Ingeniero, ¿considera entonces que hay alineación de políticas y ambición? Bueno, ahí es un tema, una pregunta. Voy a interpretar esa palabra ambición como las metas que nos hemos fijado nosotros de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La más clara es la que el gobierno anterior se fijó para el 2030, de lograr una reducción del 51% de las emisiones netas. Para mí, digamos, una meta demasiado ambiciosa. Seguramente no se alcance. Y ahí diría uno, pues ahí tal vez se desbordó, digamos, la ambición frente a no solamente las políticas, sino el desarrollo de esas políticas. Digamos, en el caso de las renovables, las políticas que se han materializado en algunas subastas que ya se han asignado, no se han podido implementar. El problema no tanto es definir las políticas, sino implementarlas. Hoy en día deberíamos tener del orden de 3.000 megavatios instalados en renovables y no se han podido instalar justamente porque no se han implementado las políticas. Las políticas se definieron, se hicieron las subastas, se asignaron los proyectos, pero no se han podido ejecutar. Entonces, ahí hay una desalineación muy fuerte entre las políticas, la implementación de las políticas y la ambición que, a todas luces, fue, digamos, desproporcionada, al menos para el año 2030. Finalmente, ¿tiene alguna recomendación o recomendaciones para hacer a estas entidades? Sí, quizá, digamos, las políticas han venido definiéndose. El gobierno anterior trabajó una misión de transformación eléctrica, básicamente, pero hizo, digamos, unos documentos interesantes. Listo, Karen, muchísimas gracias por la presentación de las respuestas del doctor Ricardo. Creo que entramos ya en la parte final de este panel, agradeciéndole todavía a Nicolás y Juanita una breve reflexión de lo que nos comentaban los tres panelistas, que es importantísimo entender que esto como una labor, en efecto, titánica, que requiere unos procesos de coordinación importantes, que la política es reconocida incluso a nivel mundial, la política colombiana frente a cómo incentiva estos procesos de transformación, pero que hace falta esa última milla, ¿no? Esa última milla, digamos, hablándolo de manera muy em, a manera muy de símil, y es, nos hace falta la implementación, nos hace falta ver los resultados concretos, la financiación de los proyectos, las comunidades integradas y los privados naturalmente operando estos proyectos. Unas breves reflexiones antes de pasar ahora sí a las últimas dos preguntas. Es interesante lo que nos comentas, Nicolás, como en esta posible reforma que haga la ANLA al decreto de licenciamiento, como muchas empresas trataron de colocar ese 99.99 para no entrar con la ANLA, precisamente porque pensaban que la vía de la CAR podía ser un poco más rápida, pero se enfrentaron también a unas barreras que tú ya mencionaste y que posiblemente, y ojalá con la disciplina y la seriedad que entendemos todos que tiene la ANLA, se puedan superar en menor tiempo. Y por otro lado, el tema de los COTs, que es un tema que vamos a hablar al final, eh, que tenemos incluido dentro del pool de temas que quisiéramos ver de pronto reflejados en reformas políticas frente a los temas de usos de suelos energéticos, como lo hemos denominado a nivel de Transforma. Eh, Quisiera entonces de pronto transferirle la primera pregunta a Juanita, que nos hace Juan Ferreira, y es si existen riesgos de demandas contra el Estado. Me imagino que refiriéndose a los temas de retrasos en proyectos o en general, este tema de ambiente y de anuncios que provienen del sector privado. Entonces,
Es una pregunta muy amplia, pero Claro. de pronto tú la puedes acotar un poco mejor, Juanita. Gracias. Ok. Sí, definitivamente. El sector eléctrico es un sector que se caracterizaba por ser poco judicial. Eh, eh, Siempre se ha manejado como un poco una cierta cortesía entre las empresas y las instituciones, pero pues al final en este momento tenemos empresas que realmente han inyectado un capital gigante y han visto frustradas sus intenciones de poner en operación proyectos por externalidades. Externalidades, por ejemplo, ahorita ustedes mencionaban el tema del EOT. Tenemos, ¿cómo es posible que tengamos municipios que estén aprobando planes de ordenamiento territorial o EOTs para prohibir las energías renovables en sus municipios? Entonces, va un inversionista, adquiere un predio y después de algún tiempo, algunos meses, cuando logra ya la factibilidad, se encuentra con que el POT ahora resulta que aparece con actividad prohibida, con generación con energías renovables. O, por ejemplo, el tema de asignación de capacidad de transporte, ¿no? Que se ha vuelto todo este tema de este mecanismo de asignación que se crea a partir de la Resolución 75 de 2021, que centraliza toda la asignación a la unidad de planeación minoenergética, quien no ha cumplido con el cronograma de asignación, quien en marzo de este año asignó, no sé, de 40.000 megas, 50.000 megas de solicitudes, asignó unas 8.000, 9.000 megas, recibió 230 y pico recursos de reposición por parte de promotores que consideraban que la UME hizo una mala valoración para negarles la asignación de capacidad de transporte, recursos que se radicaron en marzo y que están siendo resueltos hoy en noviembre y de los cuales hay muchos cientos sin resolver a la fecha. Entonces, todo esto, pues genera, pues yo creo que es un poco lo que hemos estado conversando en general, todo el tema de la incertidumbre, la falta de articulación institucional y de cómo esas decisiones de quienes están hoy en día en las instituciones, pues están generando perjuicios económicos a los promotores. Eso definitivamente está llevando a que este sector se esté judicializando, cada vez es más frecuente compañías, y claro, pues porque esa cierta cortesía de pronto se manejaba entre las empresas colombianas, pero no cuando tenemos empresas extranjeras que dicen, he invertido 6 7 10 millones de dólares y resulta que ahora no tengo nada y me ejecutaron las garantías y me tengo que ir del país, ¿no? Entonces, cuando estamos ante ese escenario, las compañías definitivamente desde sus matrices pueden estar considerando demandas en contra del Estado, además de las puntuales, ¿no? Demandas por perjuicios, por las decisiones de las autoridades, por la omisión, por la inacción por parte de las autoridades y también todo este escenario también del arbitraje de inversión, en virtud del cual pues las compañías extranjeras que han confiado en una política pública para adoptar una decisión de inversión y que ven frustrado por cambios políticos o por factores, digamos, externos, pueden intentar, ¿no? Perseguir un perjuicio en una demanda contra el Estado en su calidad de inversionista. Entonces yo sí creo que el sector definitivamente se está judicializando, lo cual pues no debería ser así, no deberíamos estar en un tema donde pues de todos estos megas que se están desarrollando, estén entrando en operación. Yo creo que hay una cifra muy clara. Tenemos apenas hoy 400, 500 megas de renovables en operación comercial y tenemos todos estos miles, pues en un embudo, ¿no? Estos miles y miles de megas atrapados por diferentes circunstancias que impiden que los proyectos entren en operación comercial. Y hay una cuña final. Encima de todo, estamos pensando en offshore wind, ¿no? Sabemos que ahorita se publicaron los pliegos para el proceso competitivo para la asignación de áreas para la construcción de proyectos de offshore wind. Entonces, como que seguimos generando escenarios donde somos supremamente exitosos en la atracción de inversión, pero en mantenerla y en generar las condiciones o en hacer los ajustes desde la política pública, desde la regulación, creo que estamos fracasando en este momento. Juanita, muchas gracias. En efecto, creo que es preocupante que nos estemos dedicando más a invertir recursos en temas judiciales que en temas técnicos, ¿no? O sea, que son los que al final van a sacar, van a poner los paneles y los molinos de viento en general.
Creo que muchas gracias por el diagnóstico que haces. Finalmente, para terminar, Nicolás, también el señor Leonardo Malaver nos hace la siguiente pregunta y es, según la última presentación de UME, los proyectos de La Guajira solo representan el 18% del total de los proyectos, eh, 4.1 gigavatios. No están supeditados, perdón, creo que hay un punto. 4.1 gigavatios no están supeditados a horas de transmisión y de estos 1.3 gigavatios en 156 proyectos no requieren licencia, es decir, menos de 10 megavatios. ¿Qué está pasando entonces? Que creo que son similares a las cifras que tú has dado en tu presentación. ¿Quieres responder algo a Leonardo? Pues también un poco, sí, Leonardo nos confirma los datos de la problemática en temas de las líneas de conexión, de las entradas, por supuesto, en La Guajira. Creería, digamos, para responder también un poco que hay que mirar otras regiones y es lo que está pasando en el inversionista. Y estamos viendo proyectos en el Caquetá, en Los Llanos, en Nariño, estamos desarrollando proyectos en el Tolima. El Tolima está creciendo fuertemente también, aunque hay una problemática también de comunidades étnicas importante allí. En Neiva se está visualizando también porque pues los proyectos, por supuesto, los solares, que son los que llevan la bandera un poco de las renovables actualmente en términos de potencia de generación, eh, se pueden desarrollar en cualquier parte del país y sacar un poco y descomprimir un poco la Guajira creo que sería importante para evitar ese cuello de botella que tenemos en la Guajira con unas problemáticas que van más allá de la infraestructura. En términos sociales, debe existir una participación, por supuesto, del gobierno para poder ejecutar los proyectos y si estamos represados allá y tenemos que entrar las renovables porque las necesidades están ya en este momento por términos del fenómeno del niño y todas las condiciones que puede afectar el fenómeno que está ya en curso, por supuesto. Entonces, hay que descomprimir y mirar otros sectores del país que pueden desarrollar proyectos de energía renovable sin tanta complicación en términos sociales, por supuesto, que es lo que tiene La Guajira, en términos de infraestructura, donde también la UME la propuesta del nuevo plan de expansión que está en comentarios, en lo que se está enfocando en cuanto a la priorización de las líneas de transmisión e infraestructura asociada, porque también hay que hablar que necesitamos subestaciones. Para poder llevar la energía. Entonces hay que mirar otros sectores que la UME también está focalizando en esa priorización que se tiene con el fin de que los proyectos de energía también se pueden desarrollar en otros lugares y sectores del país. Entonces, eso será de seguro importante para que destrabar un poco la gran cantidad de gigas que tenemos en La Guajira y poderla llevar desde otros sectores del país, la energía renovable no convencional a Colombia. Muchas gracias, Nicolás. Finalmente, Liliana de la Cuadra nos hace una claridad y es la ANLA ha mencionado que sí se puede tramitar la respuesta conjunta atendiendo los distintos términos de referencia. Supongo que está hablando de la línea junto con la planta Sí, eléctrica. por supuesto. No sé si quieres mencionar algo al respecto, Sí, porque es es que no así. es el mismo procedimiento para Es las así, CAN, sí ¿no? se puede. Sí, es así, se puede y nosotros hemos viabilizado proyectos en conjunto, se puede. Lo que está pasando es que antes no sabían los ejecutores de los proyectos que se podría hacer y la ANLA Ah, hace algunos años lo manejaba de manera independiente y lo otro que está sí, pasando es que por estrategia también los desarrolladores de proyectos lo dividen porque puede ser que la línea tenga problemáticas de comunidades étnicas y entonces ellos prefieren viabilizo el proyecto solar por aparte y la línea, que es por ejemplo lo de que parque, pasó en el sí, proyecto de eólico parque. Alfa y Beta en La Guajira, licenciaron por aparte los proyectos y el Alfa y Beta tiene su licencia de los parques y la línea no tiene la licencia porque va por aparte. Entonces sí, también por términos de estrategia se ha dividido, pero la ANLA, confirmo por supuesto, la ANLA permite que se viabilice en conjunto. Perfecto, bien. Bueno, con esto damos por terminado nuestro panel. Muchísimas gracias a Juanita, a Nicolás y al doctor Ricardo que estuvo remotamente, de manera remota en nuestro panel.
Creemos que en general es muy importante estos puntos de diálogo, creo que se tienen que seguir dando, en el que el gobierno pueda seguir recibiendo estas señales de en dónde pueden seguir mejorando. Creo que hace falta también escuchar de parte de la sociedad civil y de los privados un poco cuáles son las apreciaciones. Entonces, les agradezco muchísimo por la presencia. Gracias a las preguntas de los panelistas y a los panelistas. Y quedamos entonces, vamos a entrar en un pequeño receso de unos 5 minutos y a las 11:10 nos volvemos a reconectar para iniciar con la segunda parte de este evento en donde vamos a presentar los primeros resultados referentes al Observatorio de Transición Energética Justa. Esperamos que nos sigan acompañando y nos vemos en 5 minutos exactamente. Muchas gracias. Darles a entender que este es uno de los primeros webinars que vamos a hacer respecto a los diferentes recursos que se han presentado en el día de hoy y los invitamos para que a partir del próximo año nos acompañen en los diferentes eventos que iremos programando y en los cuales los iremos invitando. Entonces, de nuestra parte, muchísimas gracias y para comentarles que los recursos que se han presentado hoy pues, van a estar disponibles también en nuestro canal de YouTube y en la página web. Sin más, viendo que no tenemos más preguntas de nuestros asistentes, entonces les doy de nuevo las gracias y quedamos atentos para la próxima oportunidad. Que tengan un feliz día.